Buenas noches, un viernes más que estamos aquí transmitiendo, ¿verdad? Su programa Escudriñando las Escrituras, y rogamos al Señor, ¿verdad?, que hasta aquí lo que hemos tocado haya sido de bendición para todos aquellos, ¿verdad?, que se han conectado, y hemos estado repasando estas 9 doctrinas mayores de la salvación. Ya hemos tocado el tema de la regeneración, que es el nuevo nacimiento, la adopción, ¿verdad?, donde Dios coloca al creyente como hijo adulto, la justificación, que es nuestros pecados perdonados, pero se nos imputa, ¿verdad?, la justicia de Cristo a nuestro récord. Vemos también la doctrina de la imputación, el pecado de Adán al mundo, del mundo a Cristo, y de Cristo, la justicia de Cristo al creyente. Vimos la santificación y vimos las 3 etapas de la santificación, ¿verdad?, que es instantánea, experimental o progresiva, y final o completa, ¿verdad? Así que vemos, ¿verdad?, esos 3: instantánea, posicional, experimental, progresiva o final completa. Vimos, ¿verdad? Vimos esas partes, ¿verdad? Vimos que entonces hoy vamos a tocar el tema de la reconciliación. Ese es el sexto tema dentro de las doctrinas mayores de la salvación, y ruego al Señor, ¿verdad?, que este sea un estudio de bendición para ustedes. Vamos a orar para continuar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos una vez más por Jesucristo. Gracias por este nuevo día que nos regala. Gracias por una nueva oportunidad que nos da de compartir este estudio. Rogamos, Señor, que pueda ser de bendición, donde podemos aclarar, donde podamos fomentar el estudio, donde podamos afirmarnos más en la doctrina bíblica, en lo que nosotros creemos. Y ruego, ¿verdad?, que cada persona que vea este pequeño programita, pues que pueda beneficiarse de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén y amén. Así que, hermanos, como les digo, estamos tocando las 9 doctrinas mayores de la salvación. Ya hemos tomado 5 y vamos a la 6ª hoy, que es la reconciliación. Y cuando hablamos de reconciliación, ¿verdad?, hablamos que se refiere a traer de la enemistad a la amistad. Es traer paz donde una vez hubo guerra u odio. Cuando hablamos de reconciliación, Dios no se reconcilia con el hombre, es el hombre el que se reconcilia con Dios, ¿verdad? Y para nosotros ver y entender la reconciliación, tenemos que entender cuál es la necesidad de la reconciliación. ¿Por qué el hombre tiene que reconciliarse con Dios? Mira, y todo esto comienza, ¿verdad?, desde el huerto del Edén. Adán estaba allí en una armonía perfecta con Dios, en un estado de inocencia. Pero cuando él comió del fruto prohibido, ¿verdad?, Dios le había dicho que no podía comer de un fruto. En ese momento que Adán comió de ese fruto, creó enemistad con Dios. Y no solamente eso, sino que todo la raza humana, por causa de Adán, y lo vimos en la imputación, ¿verdad?, por el pecado de Adán, todo el pecado pasó a toda la humanidad. Por tanto, todos pecaron y todos entonces están en enemistad con Dios. Sin embargo, Dios en su amor desea que el hombre se reconcilie con él. Pero el hombre es incapaz de reconciliarse con Dios por sí mismo. Así que Dios mismo inicia esta reconciliación, y esta reconciliación solo es posible a través del sacrificio intermediario de Cristo. De hecho, acuérdense que estamos tocando el tema de la salvación, y estamos tocando este tema, diferentes temas mayores, que es de la misma tema, que es la salvación. Por lo tanto, la reconciliación dentro de la salvación, obviamente estamos hablando, un hombre caído, Adán, afectó toda la humanidad, y de un hombre que se llama Cristo Jesús es que hace posible la salvación del hombre, y en este caso hace posible la reconciliación. ¿Por qué el hombre tiene necesidad de reconciliarse, hermano? ¿Por qué? Porque Dios y el hombre están en una relación de hostilidad y enemistad por causa del pecado. Mire, si nosotros vamos a Isaías 59, vamos a Isaías 59,
Isaías 59 y vamos a ver el verso 2. Y vamos a ver, ¿verdad?, lo que es la enemistad, porque el hombre está en enemistad con Dios. Isaías 59, el verso 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y estamos viendo, ¿verdad?, que el pecado del hombre, obviamente el hombre peca porque ya nace con una naturaleza pecaminosa, porque es lo que ha sido imputado de Adán, ¿verdad? Así que el hombre está en esta enemistad con Dios, y antes de que Dios pueda reconciliar al hombre con Dios, necesita un intermediario. Necesita un intermediario, y ese intermediario, el único que puede ser intermediario, se llama Jesucristo. Mire, si nosotros vamos a Gálatas, vamos a ir a Gálatas, el capítulo 3, el verso 20. Vamos a verlo. Y Gálatas capítulo 3, el verso 20 nos dice: y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno, ¿verdad? Así que estamos hablando, ¿verdad?, de que hace falta un mediador y no es de uno solo, ¿verdad? Dios es uno, pero necesitamos un intermediario que se llama Jesucristo. Así que ese es el mediador, como dice Timoteo, 1 Timoteo capítulo 2, el verso 5, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Mira, pero vamos a leerlo directamente desde 1 Timoteo capítulo 5. 1 Timoteo capítulo 2, perdonen. 1 Timoteo capítulo 2, así que puede ir un poquito atrás. Si estaba en el 5, 1 Timoteo capítulo 2, el verso 5, eso sí. El 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que estamos hablando, ¿verdad?, que la única persona que puede representar a Dios y al hombre es Jesucristo, porque Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Mira que Cristo tomó, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se humilló, ¿verdad?, y se despojó a sí mismo y se convirtió y se hizo hombre, ¿verdad? Si vamos a 1 Timoteo 3:16, dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Así que está hablando Dios, que es Cristo, ¿verdad? Cristo, siendo Dios, se hace hombre, y es a través de él que es posible en que él reconcilie consigo mismo al mundo, porque él es Dios, ¿verdad? Para que el hombre pudiera reconciliarse con Dios, costó la vida obediente de Cristo, su muerte sustituta, su sangre derramada, su resurrección corporal, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros. Tomó esa vida de Cristo. Cristo pagó la deuda del pecado que el hombre debía, derribando la pared intermediaria de separación. El hombre estaba en separación con Dios, y Cristo hizo posible que los que estábamos antes lejos, ahora podemos ser cercanos por la muerte de Cristo. Mediante su cruz, Cristo logró la paz con Dios. Así que todo aquel que recibe a Cristo como Salvador personal, entonces puede tener paz con Dios. Como dice Romanos capítulo 5, el verso 1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Así que tenemos ver eso, ¿verdad? Es importante que el hombre necesita reconciliación. ¿Por qué? Porque por Adán está en enemistad con Dios, está separado de Dios, está en enemistad con Dios. Ahora, ¿cómo el hombre puede obtener la reconciliación? Pues obviamente mediante la obra redentora de Cristo y poniendo nuestra fe en la obra sustitutiva de Cristo. Mientras Cristo estuvo en la tierra, sufrió como todos los hombres. Él experimentó ser tentado, ridiculizado, odiado, abandonado. Incluso él experimentó la muerte por nosotros. Esto lo cualifica totalmente para representar al hombre. Por eso él se hizo hombre. ¿Para hacer qué? Para ser nuestro pariente cercano, el que podía redimirnos, que podía reconciliarnos con Dios. Por otra parte, él puede representar también a Dios, porque él es Dios. Lo mismo, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios manifestado en carne.
Dice que vimos en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Juan 1:1, pero el versículo 14, el capítulo 1, y ese verbo se hizo carne. Así que Cristo, siendo Dios, puede representar a Dios, pero puede representar al hombre porque Él se hizo hombre, se humanó para ahora ser el mediador entre Dios y los hombres. Es interesante esto, se puede obtener la reconciliación con Dios mediante la fe puesta en la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Es la única forma que el hombre puede ser reconciliado con Dios. Y ahora, debido a que Él está en el cielo, Él vive para interceder por nosotros. Esa sigue la parte, cómo obtenemos la reconciliación y cómo esta reconciliación es para siempre, ¿verdad? Así que cuando uno se reconcilia con Dios es una vez. Me reconcilio con Dios porque estoy en enemistad con Dios. Es un acto de una sola vez. Estoy en enemistad con Dios, pero una vez reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados, miro la cruz del Calvario, le pido perdón a Dios y le digo a Cristo que me perdone mis pecados, que entre a mi vida. En ese momento Cristo me reconcilia con Dios y ahora cuando estamos lejos de Dios, ahora venimos a ser cercanos a Dios. Extraordinario, esta es lo que es la reconciliación. Y ahora Él está en el cielo intercediendo por nosotros para siempre. Tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros porque Él sufrió como nosotros, pero sin pecado. Y ahora Él intercede por nosotros para siempre. ¿Por quién intercede? Por aquellos que se acercan a Dios a través de Él. Mire, cuando vemos Hebreos capítulo 7, el verso 25, dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él es nuestro intermediario, Él intercede por nosotros siempre. Qué extraordinario, ¿verdad? Jesucristo es el abogado del creyente. Dice que ¿quién condenará? Dice, Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que nos intercede por nosotros en la luz de en la presencia de Dios. Dice en 1 Juan 2:1, dice: estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así, si alguien en cualquier lugar desafía la posición del creyente, Cristo toma la posición de abogado defensor y lo defiende. Él declara al creyente regenerado, justificado, santificado, redimido, reconciliado con Dios. Es extraordinario, hermano. Cuando vamos a Romanos capítulo 8, el verso 31, cuando vamos a Romanos, el capítulo 8, el verso 31, podemos ver, ¿verdad?, cómo hemos sido reconciliados. Cuando dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos un abogado defensor, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que ese es el ministerio intercesor de Cristo en este momento, es por todos los que Él ha salvado, por todos los creyentes, por todo el que ha creído en Cristo Jesús. Así que si usted ha venido a Cristo y lo ha resucitado y si lo ha recibido como su Salvador personal y ha creído en su sacrificio perfecto, que murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y usted lo cree de todo su corazón, usted está reconciliado con Dios. Y usted no tiene por qué temer y acercarse a Dios a través de Jesucristo, ¿verdad? Es a través de Él que somos reconciliados. Él es la causa de nuestra reconciliación. Romanos 5:9 dice: pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Así que hay mucha gente que quiere presentar al creyente que Dios está ahí solamente para darle, pero mira, sabe, ya usted está reconciliado con Dios y usted puede ir a acercarse a Dios confiadamente y presentarle su causa. El creyente reconciliado tiene la tarea de ir al mundo y decirle a los perdidos que pueden ser salvos del pecado y la ira de Dios y ser reconciliados con Dios. Mire, cuando vamos a 2 de Corintios, una vez yo entiendo que en mi posición, ¿verdad? ¿Cuál es mi posición de reconciliado con Dios? Que ya Dios no está en enemistad conmigo, sino que tengo una relación con Dios.
que yo he sido perdonado y he sido reconciliado con Dios y que tengo una relación con el Padre Celestial, entonces ahora nosotros tenemos una tarea, y es una tarea de ir a decirle a otro que también puede ser reconciliado como nosotros también lo fuimos. Cuando vamos a 2 de Corintios capítulo 5, el verso 18 nos dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que una vez nosotros entendemos que hemos sido reconciliados con Dios y que podemos tener una relación cercana, hay muchas personas que todavía siguen predicando al creyente que tiene que tener miedo a Dios porque Dios está ahí solamente para castigarlo, y no ve la palabra de Dios. Nos enseña que ya hemos sido reconciliados con Él. Antes éramos lejanos, ahora somos cercanos. Nos podemos acercar al trono de la gracia confiadamente porque tenemos una relación cercana con Dios. Ahora, al ser reconciliado con Dios, tenemos una tarea de ir al mundo y decirle: reconcíliate con Dios. Es importante que sepa que todo aquel que no está reconciliado con Dios está en enemistad con Dios. Y la ira de Dios está sobre él y potencialmente está para caer sobre cada persona que pasa a la eternidad sin Cristo. Y a nosotros nos toca entonces hablarle a ustedes y a todo el que no ha creído en Jesucristo, que el que no está en Cristo está fuera de Él y está fuera de la cobertura de Cristo, está en enemistad con Dios, y Dios no le escucha. La única razón por la que Dios puede escucharte es cuando usted se arrepiente de sus pecados y le dice: Señor, perdóname. Y ahora nos toca a nosotros decirle: reconcíliate con Dios. Somos embajadores de Dios. El creyente es un embajador de Dios en el mundo y está comisionado para predicar al mundo. Os declaro, hermanos, el evangelio, que Cristo murió por nosotros. Según las Escrituras, dice que fue sepultado, según las Escrituras, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y por cuanto Él resucitó, entonces puede dar vida a todo aquel que le mira y le cree a Él, tiene salvación y vida eterna. Así que si usted no ha recibido a Jesucristo como Salvador personal, tengo que decirle que usted está en enemistad con Dios. ¿Por qué? Porque toda aquella persona que ha nacido en este mundo ha recibido la imputación del pecado de Adán, que ha sido imputado a todo el mundo, y el pecado nos separa de Dios. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria. Estamos separados, lejos de llegar a Dios. Ahora, es a través de la persona de Jesucristo que nosotros entonces podemos, una vez que estamos lejos, podemos hacer ahora hechos cercanos, porque esa barrera de enemistad que había entre el hombre y Dios es quitada a todo aquel que cree, no para todo el mundo. Cristo murió por todos los hombres, pero solo aquellos se apropian de ese sacrificio, aquel que mira a Cristo y lo recibe como Salvador personal. Hoy me toca a mí decirle a usted que me escucha, si no ha recibido a Cristo como Salvador personal, me toca a mí decirle: reconcíliate con Dios. Recibe a Cristo como tu Salvador personal para que puedas estar en armonía con Dios y no sigas en enemistad con Dios. El hombre necesita reconciliarse con Dios. Dios no se tiene que reconciliar con el hombre. El hombre fue el que pecó, el hombre fue el que se alejó. Sin embargo, Dios da el primer paso enviando a Jesucristo para proveer una alternativa al hombre que se reconcilie con él mismo. Y hoy yo le digo a usted, si no ha creído en Cristo como Salvador personal, hoy es día de salvación, hoy es día de recibir a Cristo como Salvador personal. ¿Qué tiene que hacer? Ahí mismo donde usted está, si usted reconoce que es pecador, por cuanto todos pecaron, no hay nadie que no ha sido pecador, tiene que reconocer que es pecador. Tiene que creer que Cristo murió por usted. Cristo, dice, muestra su amor para con nosotros, que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros.
En tercer lugar, que Cristo no solamente murió, sino que también resucitó de los muertos en carne y huesos. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Así que Cristo resucitó en carne y hueso al tercer día. En cuarto lugar, tiene que creer que Cristo es el único camino a Dios. Es el único intermediario entre Dios y el hombre. Es solamente Jesucristo. En ningún otro hay salvación. Solamente en Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que la única forma de reconciliarnos con Dios es a través de la persona de Jesucristo. No es a través de religión, no es a través de filosofía, no es a través de yo soy bueno, de buenas obras. No, reconocernos pecadores, que estoy en enemistad con Dios, quiero reconciliarme con Dios, tengo que hacerlo a través de la persona de Jesucristo. Lo recibo como mi Salvador personal, recibo el perdón de mis pecados, soy regenerado, soy adoptado, soy justificado, se nos imputa la justicia de Cristo, soy santificado y soy reconciliado con Dios. Es importante que usted entienda esto. Si usted es creyente y ha recibido a Jesucristo como Salvador personal, entonces le corresponde a usted la tarea de ir al mundo a decirle, reconcíliate con Dios. Tenemos que salir y decirle a aquellos que no conocen a Cristo, reconciliados con Dios. Tenemos que decir eso, es nuestra tarea. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Es lo que nos corresponde a nosotros. Así que en esta noche hemos hablado del tema de la reconciliación. Vimos que la necesidad de reconciliación es para todo el mundo, porque por cuanto Adán pecó, todo el hombre pecó y todo el hombre cayó en enemistad con Dios. Ahora, vemos que hay una oportunidad para el hombre de reconciliarse y es solamente a través de la persona de Jesucristo. Cristo murió por nuestros pecados y Cristo resucitó de los muertos. Él es el único intermediario entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque Él puede representar tanto a Dios porque Él es Dios y a los hombres porque Él es 100% hombre. Por lo tanto, es el intermediario perfecto para que podamos reconciliarnos con Dios. La obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario es la única que nos puede hacer reconciliar con Dios. Cuando recibimos a Jesucristo como Salvador personal, pasamos de ser enemigos de Dios y de estar en guerra con Dios para ser amigos con Dios, estar en paz con Dios, ser hijos de Dios. Ruego a todos aquellos que me han escuchado que puedan entender eso. Si no has recibido a Jesucristo, que lo puedas recibir como tu Salvador personal. Y si eres creyente, que continúes predicando a Jesucristo. Y si no lo estás haciendo, ve a ir y predicar a otros, reconcíliate con Dios. Ruego al Señor que hayamos entendido y que haya sido de bendición esta parte. Dios les bendiga. Oramos. Padre eterno, Padre bueno, gracias te damos por Jesucristo. Gracias por la oportunidad que nos da de hablar de la reconciliación. El hombre está en enemistad con Dios por causa de Adán. Por causa de Adán, todo el hombre se ha imputado el pecado de Adán y así la enemistad contigo, Dios. Pero gracias por Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, y por ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, todo aquel que mira a ti y te recibe como Salvador personal, entra en una relación de paz con Dios, una relación de familia, de hijos con Dios. Gracias por ese sacrificio perfecto, Señor. Ahora ayúdanos a todos nosotros que hemos recibido a Cristo, a que podamos compartir el Evangelio con todos aquellos que no te conocen. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén y amén. Nuevamente, gracias nuevamente por haber escuchado este programa. Acuérdense, este es programa Escudriñando las Escrituras de la Iglesia Bíblica Bautista en Barceloneta. Estamos localizados en el primer nivel de la Fraternidad Sociocultural de Barceloneta. Estamos ahí los domingos de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Tenemos adoración y predicación. Ven y comparte con nosotros. Escríbenos si quieres visitarnos y te hacemos espacio. Además tenemos los miércoles, tenemos de 7 a 8, tenemos estudio bíblico y oración. Ven con nosotros, ven con nosotros. Estamos estudiando la deidad de Cristo, estuvimos estudiando la encarnación de Cristo. Terminamos ya este próximo miércoles. Ven y comparte con nosotros. Así que esta es la Iglesia Bíblica Bautista en Barceloneta. Nos reunimos todos los domingos de 10 a 12 y nos puede llamar al 787-515-6623.
787-515-6623. Me puede llamar en confianza y hacemos una cita, ¿verdad? Para que pueda venir y reunirse con nosotros. Gracias nuevamente por escucharnos. Dios les bendiga y será hasta el próximo viernes, si el Señor así lo permite. Dios te bendiga.